Roma, Estados Pontificios. A finales de junio del año 1633, un hombre será condenado. Es un anciano pisano de 68 años que llevará toda una vida dedicándose a los experimentos, al estudio de las matemáticas y también a meterse en problemas con la Iglesia. Fue reconocido por los suyos, fue protegido por el mismísimo Papa y, sin embargo, después perdió su favor. Durante siglos se ha dicho que se convirtió en un problema y a día de hoy en parte es reconocido por eso como una de las figuras más rompedoras de finales del siglo XVI y de principios del siglo XVII, uno de los personajes que dieron origen, supuestamente, a la conocida como Revolución Científica de la era moderna, un movimiento que cambiaría para siempre nuestra forma de estudiar el mundo y de percibirlo, enfrentándose a los postulados que la Iglesia Católica había asentado durante generaciones. Pero tal vez la oposición que generó este hombre no se limitó únicamente a temas teológicos, pues aparte de que era un ferviente cristiano y un creyente que llegaría a estar a punto de tomar los hábitos en varias ocasiones, también es cierto que en la Italia de esos tiempos las envidias y las rencillas personales podían traspasar hasta los muros de la universidad y en su caso llegaron a alcanzarle en la ancianidad, obligándolo a permanecer bajo arresto domiciliario hasta el fin de sus días. Hoy, en Relatos de la Historia, vamos a contar la historia de uno de los personajes que más nos habéis pedido en los últimos tiempos, la historia de un científico, de un matemático, de un investigador, pero también la historia de un hombre. Vamos a conocer a Galileo Galilei. En febrero de 1564 nació Galileo di Vincenzo Buonaiuti de Galilei, en la ciudad de Pisa, en la actual Italia, pero en aquel momento parte del Ducado de la Toscana, gobernado por el gran duque Cosme I de Medici. Galileo vivió esta primera parte de su vida sin preocuparse demasiado por los temas políticos. Su familia no está metida en ninguna guerra, tampoco en las grandes conversaciones políticas de la época, pero tampoco son pobres. El padre de Galileo, Vincenzo Galilei, es principalmente reconocido por su obra musical. Se dice que de joven había sido descubierto por unos cuantos mecenas de la música y que le formaron para que se dedicara a ello. Dicen que tocaba todo tipo de instrumentos, pero que en concreto el laúd se le daba especialmente bien. De hecho, se conservan obras, se conservan melodías que habría compuesto el padre de Galileo, y además esto implicaba que ya este hombre tenía cierta formación matemática, pues esto lo he descubierto hablando con un primo mío que es matemático, que la música tiene mucho de matemáticas, y disculpad por mi ignorancia a este respecto, pero no tenía tanto conocimiento sobre ello. Mientras tanto, su madre, Giulia Amanati, era hija de una familia de artesanos y por tanto una mujer cuya vida siempre estuvo muy vinculada al comercio, por lo menos hasta que se desposó con su marido, con el padre de Galileo. Y se sabe, o se cree, que a partir de entonces se habría dedicado a hacer las tareas típicas de una esposa y madre de familia, cuidando de todos sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía este matrimonio? Pues no se sabe a ciencia cierta, pero se estima, hay bastante consenso, que tenían entre 7 y 6 hijos aparte de Galileo, siendo este, por supuesto, el mayor y el más famoso, lo cual también iba a implicar una serie de cargas para el joven Galileo que tal vez no querría asumir con el tiempo. Para empezar, se suponía que Galileo, como primogénito, iba a ser el heredero de la familia o el próximo cabeza de familia, por así decirlo, y esto habría empujado al padre, a Vincenzo, a motivar a que su hijo ejerciera una profesión muy respetada en aquel tiempo, como era el caso de la medicina. Y eso implicaba tener que estudiar en la universidad. Eso implicaba que Galileo tendría que empezar a estudiar desde pequeño, por lo que cuando cumple 10 años, ya pensando en el futuro, van a dejarlo en las manos de un amigo de la familia que todavía residía en Pisa, llamado Jacopo Borini,
Era un clérigo, por supuesto, un hombre de la Iglesia, que eran los que más estudios realizaban en aquella época y quienes mejor iban a formar a Galileo tanto en las letras como en las matemáticas. Y aquí tengo que hacer un inciso, porque ya desde el medievo existía la creencia de que para formar a un hombre libre intelectualmente, un hombre preparado, un hombre culto y correcto, que cumpliera con los designios de Dios, pero que también fuese capaz por sí mismo, debía de comenzar formándose por las 7 artes liberales. Estas debían de ser la base de una educación, digamos, de alto nivel. Se trataba de 7 disciplinas divididas entre las que iban más enfocadas al lenguaje y las que iban más enfocadas a los números, y se dividían en el trivium, las artes del lenguaje, que eran la gramática, la retórica y la lógica dialéctica, y luego estaba el quadrivium, o las artes matemáticas y más enfocadas a las ciencias naturales, que eran la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. En la época de Galileo, nos referimos a mediados del siglo XVI, ya comenzaban a incluirse a este tipo de artes otras tantas nuevas disciplinas más enfocadas a las ciencias o a las humanidades. Pero esto ya era algo que podía cambiar y podía alterarse en función de quién fuese el tutor, de a qué institución perteneciera el niño o de qué orden religiosa fuese el tutor en cuestión. En el caso de Galileo, yo os he querido dar esta pequeña introducción sobre de dónde venía la educación de los hombres considerados como cultos a nivel medieval, para que pudieseis tener una ligera idea del tipo de cosas que se aprendía o que se enseñaba a los niños en aquel entonces. Pero lo importante, Galileo tiene 10 años cuando entra a trabajar, cuando entra a estudiar con Jacopo Borini, pero este hombre, este clérigo, va a conseguir que el niño sea aceptado para educarse en el convento de Santa María de Vallombrosa. Este convento estaba en Florencia y es el lugar al que se trasladó toda la familia, en parte porque la vida en la capital florentina era más agradable, mucho más suntuosa, y en parte porque también así podían estar más cerca del niño. El motivo venía a ser que Galileo no mostraba interés por querer estudiar medicina, que es lo que le había marcado su padre, y en vez de eso tenía intención de tomar los hábitos y convertirse en monje. Y no debe sorprendernos esto, ya que Galileo era un hombre muy creyente y lo fue toda su vida. Pero al que no hizo tanta gracia que Galileo estudiase o se quisiera convertir en un clérigo fue a su padre. Vincenzo Galilei decidió sacar a su hijo del convento con el pretexto de que tenía una infección en el ojo y lo terminaría inscribiendo 2 años más tarde, calculamos que en torno a los 14 años, en la Universidad de Pisa, donde esperaba que allí el muchacho aprendiera y se adaptase a la salida que su padre le estaba ofreciendo al estudiar medicina. Pero nada más lejos de la realidad. Galileo terminaría abandonando la universidad 2 años más tarde, sin tener ni un solo título, pero habiendo sido ayudado por un amigo de la familia. Ostirio Ricci era un matemático que se había ido a vivir con la familia durante una temporada y que en esa temporada había terminado por enseñar matemáticas y geometría al joven Galileo de una forma bastante particular, introduciéndole en el que sería su sistema de aprendizaje ya para siempre. Un sistema basado en la experimentación, en la prueba y el error, en practicar y en hacer pruebas a ver si la teoría se correspondía con lo que se observaba en la realidad. Este es un sistema que a día de hoy puede sonarnos mucho, esa idea de que la ciencia funciona con un prueba y error, o que hay un método científico por el que pasa también la idea de hacer experimentos, pero en aquella época el saber matemático, y no solo el matemático, sino la mayoría de saberes naturales que se enseñaban en la universidad, tenían el problema de ser muy teóricos. Y sin embargo, a Galileo no le interesaba ni la medicina, que es lo que quería que estudiase su padre, ni la matemática, tal como la enseñaban en la universidad, donde estaba todo muy embadurnado y muy afectado por las disputas teológicas de la época. A Galileo no le interesaban las discusiones teológicas y las disputas que hubiese a nivel religioso eran algo aparte de su interés puramente científico, un interés que mantendría toda su vida. Pero, ahora hay que decirlo,
Galileo salió de la universidad sin tener ningún tipo de título, pero tenía que buscar una profesión, ya que quería dedicarse a estudiar, pero necesitaba ganar dinero también. Y por eso va a dedicar su vida a convertirse en profesor de la universidad, comenzando por Pisa, continuando por Padua más tarde. Y vaya por delante señalar que la universidad de ahora no tiene nada que ver con la universidad de tiempos de Galileo, por lo que, a diferencia de cómo es ahora, que para acceder al profesorado universitario tienes que haber cumplido con una serie de requisitos, en aquel momento el sistema era un poco más variado. Podía depender de tu situación, podía depender de tu estudio, podía depender de tu prestigio, de lo que tuvieses que ofrecer o de las normas de cada universidad. Pero si os parece, vamos a seguir avanzando un poco en la historia de Galileo para conocer su desempeño, sus primeros descubrimientos y también, quizás, sus primeros problemas a nivel intelectual. Me parece que ya ha sido hallado. Haced que la Tierra sea el primer móvil, es decir, hacedla girar sobre sí misma en 24 horas, del mismo modo que todas las demás esferas, de manera que, sin participar tal movimiento a ningún otro planeta o estrella, todas tendrán sus ortos, ocasos y, en definitiva, todas las demás apariencias. Así inicia el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, ptolemaico y copernicano, de Galileo Galilei. Este es un argumento en favor del geocentrismo. Y de esa manera, en el año 1585, cuando Galileo tiene 21 años, se encuentra buscando trabajo y también haciendo sus primeras creaciones, de entre la que puede destacar en este periodo la conocida como bilancheta o balanza hidrostática, un invento basado en el principio de Arquímedes que buscaría estudiar el movimiento y el empuje que podía llegar a ejercer el agua sobre objetos que se introdujesen en ella. Este concepto para mí es un poco complicado de explicar, pero digamos que ya iría enfocado a estudiar el centro de gravedad, pero especialmente ya iría entrando en juego un concepto que perseguiría a Galileo para siempre y que tarde o temprano también se convertiría en su perdición, el concepto del movimiento. Hay una leyenda que habla de que Galileo comenzó a interesarse por el movimiento de los objetos cuando vio una lámpara moverse de un lado a otro, y comenzó a plantearse cuánto tardaba un objeto en llegar de un punto a otro cuando se balanceaba de forma continuada. Pero esto, está más que dicho que es una leyenda, aunque no deja de ser interesante, sinceramente teniendo en cuenta lo que pasaría después. En estos años de su juventud comenzaría a darse a conocer por el entorno florentino de los intelectuales de la época y se relacionaría con personajes de todo tipo. Algunos, como el jesuita Christopher Clavius, se convertirían con el tiempo en algunos de sus más grandes rivales. ¿El motivo? La teoría que elegirían defender cada uno. Pero para eso todavía quedaba un poquito. Por el momento, Galileo sencillamente se relacionaba y se daba a conocer. También conoció a otros, como el matemático Guidobaldo del Monte. Probablemente Galileo no lo sabía en aquel momento, pero este hombre estaba a punto de cambiar su suerte, una suerte dentro de la cual aún no había conseguido un empleo como profesor. En este contexto, Guidobaldo del Monte se convertirá en el aval de Galileo ante el duque de Toscana, Fernando I de Medici. Este gobernante terminará aceptando a Galileo y terminará pensando en él para entregarle la cátedra de matemáticas de la Universidad de Pisa. Una cátedra, tal y como escucháis, tampoco funcionaban exactamente como las de ahora, pero era ya un puesto interesante para alguien como Galileo, que estaba comenzando a llamar la atención y a ser considerado como uno de los matemáticos jóvenes más prometedores del momento. Lo que sigue a este nombramiento, sin embargo, serán unos años durante los cuales Galileo se dedicará a enseñar el conocido como sistema de Ptolomeo, que también es descrito por muchas fuentes como la teoría geocéntrica, una teoría que sostenía que la Tierra era el centro del universo y que se encontraba inmóvil en él mismo, mientras que todos los astros, planetas y todo lo que pudiese haber en el espacio
giraban a su alrededor. Esta era una teoría que se había mantenido desde antiguo, desde tiempos de los griegos, y que también en su momento había sido apoyada por Aristóteles. No se sabe a ciencia cierta en qué momento la Iglesia Católica va a decidir que esta teoría sea asimilada como algo inamovible, porque desde luego la Biblia no menciona nada de esto de forma explícita. Pero lo que sí se sabe es que Aristóteles llegó a defenderla antes que Ptolomeo, bastante antes que Ptolomeo. Y cabe la posibilidad de que el hecho de que Aristóteles defendiese esta teoría ayudase a que los cristianos, especialmente los católicos, de la Edad Media aceptaran la teoría geocéntrica como algo inamovible o que por lo menos consideraban como cierto. A fin de cuentas, y gracias a autores como los escolásticos medievales, Aristóteles había llegado a tener bastante importancia, una importancia capital, de hecho, dentro del universo cristiano medieval. Y por tanto sus obras y muchas de sus teorías, las cuales también podían llegar a coincidir o por lo menos estar tratadas por la teología cristiana, podían haberse dado como válidas. Pero también tengamos en cuenta otro asunto, y es que a ojos también de un griego clásico o de un sacerdote medieval, alguien que en aquel momento no tenía acceso, como sí que lo llegaría a tener Galileo, a herramientas como el telescopio, lo que podían percibir desde su lugar en el mundo era que la Tierra se mantenía inmóvil, mientras que todo lo demás, las estrellas, se movían, los planetas se movían. Es fácil, cuando tú no percibes que tu universo se mueva y sí que percibes movimiento alrededor, es fácil que consideres que tú estás quieto y que lo demás se mueve. Es algo que realmente, si somos sinceros con nosotros mismos, todos hemos podido llegar a pensar en algún momento cuando éramos niños. Ver que el suelo bajo nuestros pies no se mueve, sentir que estamos quietos y que sin embargo miras arriba y de cuando en cuando ves que pasa una estrella fugaz o que da la impresión de que la luna se mueve, que de hecho se mueve. No sé vosotros, yo considero que es algo muy humano realmente. Pues es una teoría que tampoco es extraño que no se la hubiesen planteado demasiado o que no hubiesen aparecido grandes detractores de la misma hasta que apareció Copérnico, un hombre que por otra parte había publicado su obra de forma post-mortem, la había dejado para que se publicara, y que había fallecido 20 años antes aproximadamente del nacimiento de Galileo, pero un nombre que perseguiría a Galileo para siempre, aunque él todavía no lo sabía, pues Galileo, los años en los que estuvo enseñando el sistema de Ptolomeo en la Universidad de Pisa, no era alguien que se opusiera a dicho sistema. De hecho, en un principio no estaba en su contra. En un principio, lo que Galileo comenzó estudiando, lo que le comenzaba a interesar en aquel momento, eran temas relacionados con el movimiento y sobre todo también con la caída de los cuerpos. A esto se refiere una historia contada por Vincenzo Viviani, un antiguo alumno de Galileo, que narraría cómo su profesor habría decidido subirse a lo alto de la Torre de Pisa para desde allí lanzar dos esferas de distinto tamaño al vacío. La idea era comprobar a qué velocidad caían o si tardaban el mismo tiempo o distinto tiempo en caerse. Para entender esto hay que volver a retraernos a hablar de Aristóteles, el cual habría mencionado en sus obras que los cuerpos, que, por ejemplo, en este caso, dos esferas de distinto tamaño, caerían al vacío desde una misma altura a una velocidad proporcional con su tamaño, es decir, que la más grande caería más rápido, mientras que la más pequeña caería más despacio. Pero Galileo, con este experimento, lo que demostró era todo lo contrario. La velocidad a la que caían dos objetos era independiente de su tamaño, es decir, que iban a caer a la misma velocidad. Y es paradójico porque este primer e inocente experimento, que en apariencia sería algo ilustrativo, que podría haberse hecho para demostrar a los alumnos o algo que podría haberse hecho por pura afición, también es algo que terminaría demostrando cómo Aristóteles, uno de los filósofos más grandes de toda la historia y uno de los más respetados por la Iglesia Católica, estaba equivocado. Se había confundido en algo y por tanto su obra era susceptible de ser revisada. ¿Toda su obra? También se iba a revisar con el tiempo. Esa frase de que la Tierra era el centro del universo, por supuesto en este momento ni Galileo lo sabía, ni la Iglesia lo sabía. Esta historia
es casi una anécdota y hay quien cuestiona su veracidad y le comentan que Viviani podría haberla contado para engrandecer un poco más o para ilustrar el tipo de enseñanza que mostraba Galileo, que mostraba su maestro. Pero digamos que es útil para mostrar cómo ya se sienta un precedente en el método de estudio experimental, cómo ya se sienta un precedente en el hecho de que Galileo no tenía miedo, aparentemente, a cuestionar lo dicho por los antiguos, y también puede hacer un paralelismo entre la figura de Galileo y la figura de Copérnico. Recordemos, porque os lo he comentado hace un poquito, que Copérnico había sido el primero en cuestionar de forma abierta el sistema de Ptolomeo y la idea de que la Tierra era el centro del universo. Para que nos ubiquemos todos, que creo que antes me he equivocado explicándoslo, Copérnico pasará unos 25 años dedicándose a estudiar si la Tierra era el centro del universo o si no lo era. Al final, Copérnico llegó a la idea de que era el Sol y no la Tierra el que ocupaba un lugar central en el universo y que la Tierra giraba a su alrededor. Esta teoría, por supuesto, estos 25 años de estudio, comenzaron 20 años antes de que naciese Galileo y se plasmaron en un libro que salió a la luz el mismo año de la muerte de Copérnico, en 1543, es decir, 3 años antes del nacimiento de Galileo. Y la Iglesia enseguida había tomado ese libro y lo había incluido en el Index Librorum Prohibitorum, un índice de libros prohibidos que tenía la Iglesia en el siglo XVI. Pues bien, ya comenzando con criticar las teorías de Aristóteles, Galileo ya comenzaba a dar muestras de estar haciendo cuestiones de forma muy abierta, que ojo, Galileo, con su juego, con su teoría de la caída de los cuerpos, no era el primero que se atrevía a cuestionar todo esto. No era el primero que lo hacía. En la época había muchas personas, muchos científicos que comenzaban a estudiar el mundo de formas diferentes. Galileo no es más en ese sentido que una consecuencia y un producto de su tiempo. La diferencia es que Galileo tal vez era demasiado abierto para hacerlo y tuvo algún tipo de capacidad para expresarlo que terminaría llamando la atención sobre él. Pero una atención que podía ser vista para bien o que también podía ser mala. Pero ahora, si continuamos con su historia, comprobaremos cómo en la vida de Galileo, una vez entra en la Universidad de Pisa, no lo ve todo de color de rosa, no es un camino fácil, pues en el año 1591, Galileo llevaba muy poquitos años dando clase en aquel momento, fallece su padre, Vincenzo Galilei, y al morir, su madre, Giulia, se queda sola y se queda como una viuda. A partir de entonces, la relación entre madre e hijo será complicada, o así lo muestran algunas cartas donde nos hablan sobre cómo la madre del muchacho tenía habitualmente problemas de deudas y pedía ayuda a su hijo, el cual, por su parte, tampoco era el mejor gestionando el dinero y con frecuencia terminaba pidiendo prestado. Pero cabe la posibilidad de que esas dificultades, o bueno, no dificultades, sino que esta complicación que tendría Galileo con la gestión del dinero viniese provocada en parte por las dificultades económicas que atravesaba su madre, la cual continuamente parece ser, bueno, no continuamente, pero de forma más o menos regular, acumulaba algunas deudas, y deudas que por supuesto debían de solventarse. Y además de eso, un año más tarde, en 1592, se comenta que Galileo podría haber tenido problemas con uno de los hijos del duque de la Toscana, aunque esto no está del todo probado, ya que con el tiempo Galileo sería socorrido en varias ocasiones por la familia de los duques de la Toscana y puesto bajo su protección. Pero sea como sea, ocurre algo que le empuja a trasladarse, a cambiar de trabajo y también a cambiar de lugar de residencia. Se marcha a la Universidad de Padua, en el territorio que pertenecía a la República de Venecia, un lugar conocido por su antaño grande y próspera república marítima, que se ocupaba de temas comerciales y que tenía una extensión mucho más grande de lo que cabría pensar en un inicio cuando vemos el pequeño tamaño y la curiosa forma que tiene la laguna de Venecia. Para que nos hagamos una idea, la República de Venecia había conseguido llegar a dominar buena parte de la costa adriática de los Balcanes, pero desde que el Imperio Otomano, que siempre tiene que salir en este programa,
había comenzado a demostrar su poderío 2 siglos atrás, en el siglo XIV, poco a poco el poderío de Venecia se había ido menguando y, para colmo, se había ido cada vez más aliando con los otomanos y con los cristianos en función de lo que le viniese mejor a ella. Por tanto, Venecia era vista con cierto recelo, pero seguía siendo una nación, un territorio de la cristiandad y seguía siendo un lugar católico por mayoría. Pero también, y cada vez más, Venecia sería un lugar al cual irían a parar los personajes o algunos de los personajes más estrafalarios de la historia europea, los cuales, a menudo, buscaban un lugar donde poder tener cierta libertad de cátedra, o Venecia se convertiría en un lugar donde se podían decir muchas cosas que en otras partes de Europa o no se podía tanto o había que tener ciertas maneras para hacerlo. En parte esto se debía a que la Inquisición en Venecia no era tan poderosa como en Roma. Por tanto, digamos que Galileo llega a Padua y se encuentra con un entorno que le va a permitir cierta libertad de cátedra y cierta capacidad para desarrollarse a nivel intelectual y creativo, aunque no las tenía todas consigo, pues ya habían habido otros intelectuales como Giordano Bruno, quien había afirmado que el Sol era una estrella más, había terminado en la hoguera después de que el Gran Consejo, el órgano que de facto gobernaba la República y que elegía al resto de cargos importantes como el de Dux o como el mismo Consejo de los 10, decidieran entregárselo a la Inquisición. Es decir, que Galileo podía seguir teniendo problemas en Venecia. No estaba alejado ni mucho menos de la influencia de Roma. Pero, sin embargo, comenzarán unos años muy productivos para Galileo, productivos a nivel intelectual, a nivel matemático, a nivel técnico, a nivel científico, unos años donde, paradójicamente, desarrollaría la fabricación de su propio telescopio. Entendamos que el telescopio no es un invento que hubiese hecho Galileo, a pesar de lo que se suele pensar, sino que es un invento que Galileo mejoró y fabricó su propio prototipo, un prototipo que era mucho más potente de los que habían venido desde el norte de Europa, concretamente desde la zona de lo que a día de hoy es Países Bajos. Pues Galileo terminará teniendo cierto prestigio con la fabricación de estos telescopios, los cuales podían servir para ver paisajes, podían servir para mirar a lo lejos en el mar, algo que interesaba muchísimo a Venecia debido a que, como buena república marítima que se dedicaba al comercio por mar, tenía que tener cuidado con los piratas. Pero también será un momento importante para él a nivel personal, pues Galileo, en sus años en Padua, conocerá a una mujer, Marina Gamba, una dama que se convertirá en su pareja prácticamente de por vida, pero también una mujer con la cual no llegará a casarse. No está muy estudiado el por qué no se casaron, pero el caso es que tampoco vivieron juntos, y sin embargo tuvieron 3 hijos, Virginia, Livia y Vincenzo, los 3 nacidos en 3 años consecutivos desde 1600 a 1602, y los 3 niños a los cuales Galileo tendrá cariño. Concretamente, Virginia se convertiría en una mujer por la cual Galileo sentiría profunda admiración, pero también su hijo terminaría convirtiéndose en su heredero, pues, para que me entendáis, la suerte de los hijos de Galileo fue muy concreta. A las 2 niñas las envió a un convento en Florencia, donde entraron como novicias y donde se convirtieron en monjas, mientras que el hijo, Vincenzo, que durante buena parte de su infancia sería conocido como Vincenzo Gamba, sería reconocido como hijo de Galileo en el año 1619 y por tanto se naturalizaría, digamos, se legitimaría su situación pasando a convertirse en Vincenzo Galilei y ser el heredero de su padre. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar en esa misma década, pues el año 1609 traería a Galileo la gran representación de su vida, una muestra de su trabajo y de sus descubrimientos que enseñaría a buena parte del Senado de Venecia la verdadera potencia del telescopio de Galileo y también les mostraría algunos de los descubrimientos más polémicos de este hombre en su época. Pero para eso os pido que sigáis escuchando. Todos plantean como el mejor argumento el de los cuerpos graves que, cayendo de arriba a abajo, llegan por una línea recta y perpendicular a la superficie de la Tierra.
lo que se considera un argumento irrefutable, el de que la Tierra está inmóvil. Porque si ésta tuviese la rotación diurna, una torre desde cuya parte superior se deja caer una piedra, al ser transportada por la rotación de la Tierra, en el tiempo que la piedra tarda en caer, recorrería muchos cientos de brazas hacia oriente, y la piedra debería caer a tierra, lejos de la base de la torre, en un espacio correspondiente. Argumento de Salviati, el defensor de la teoría heliocéntrica, en el diálogo de Galileo. El 25 de agosto de 1609, desde lo alto de la torre de la Plaza San Marcos, Galileo mostró a los venecianos la potencia que tenía su propio telescopio, diseñado con dos lentes contrapuestas, una cóncava y una convexa, para que así potenciasen todavía más el invento. Realmente, aunque Galileo, como os he dicho antes, no inventa el telescopio, sí que lo potencia y hace que sea más fuerte. Pero Galileo no dedicará la sesión a referirse tanto al carácter astronómico del invento en sí, sino que pondrá en valor su uso lúdico, pero también un uso militar, político, estratégico, algo que pueda servir de utilidad para la República y su bienestar. Además, Galileo tendrá un movimiento muy inteligente, que será el de ceder los derechos del invento a la República de Venecia, a la Serenísima República de San Marcos, con lo cual se ganará el aplauso de todos. Los patricios venecianos, satisfechos por lo que acababa de ocurrir con este profesor, van a decidir dos cosas. La primera, que le subirán el sueldo como profesor de la Universidad de Padua, y la segunda, que le darán el puesto de por vida, de manera que Galileo podrá vivir de una manera más o menos desahogada. Podría haberse quedado para siempre en Padua. Ya de hecho era un hombre mayor en ese momento. Estábamos en el año 1609. Contaba con 63 años de edad Galileo, por lo que podría haberse quedado tranquilamente y haber sido feliz, pero no. Galileo, en el año 1610, es decir, apenas un año más tarde de lo ocurrido, en Venecia decidirá marcharse, decidirá regresar a Florencia, su Florencia más o menos natal, aunque él era pisano, pero era una ciudad donde había pasado mucho tiempo, y lo hará para aceptar dos puestos, el de primer matemático de la Universidad de Pisa y, por consiguiente, el de primer matemático y también primer filósofo del Gran Duque de la Toscana, por lo que ahora Galileo pasaría a estar bajo la protección personal de uno de los grandes señores de la Europa de su tiempo. Y eso era mucho decir. Bueno, no uno de los grandes señores de la Europa de su tiempo, uno de los grandes señores de la Italia de su tiempo, que también sigue siendo mucho decir. Pero Galileo, en sus años de estudio, había desarrollado múltiples relaciones. Se había hecho amigo del famoso Kepler. También mantenía una buena relación con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y aquí hay una conexión graciosa, porque en aquella época el Sacro Emperador no era otro que Rodolfo II de Habsburgo, del cual os he hablado en otra ocasión. Hay un programa sobre él en esta serie. Y el filósofo Johannes Kepler trabajaba para él como matemático imperial, por lo cual ambos eran amigos de Galileo, o bueno, amigos, por lo menos conocidos o colegas, o admiradores entre ellos. Y Galileo les había llegado a enviar un ejemplar de uno de sus libros, un libro que había salido el mismo año en el que abandonó Venecia para marcharse hasta Florencia, el Sidereus Nuncius, un pequeño tratado astronómico muy llamativo. Llamativo por varios motivos. El primero fue el primer libro que publicó Galileo, propiamente dicho. El segundo, porque es un tratado astronómico en el cual habla sobre los descubrimientos que había realizado hasta la fecha utilizando el telescopio. En ese tratado había pequeñas menciones hacia la Luna y el descubrimiento, contra lo que se pensaba hasta el momento, de que su superficie no era plana y perfecta, sino que presentaba rugosidades, presentaba cúmulos, montículos. Era un satélite muy diferente de lo que se pensaba. Tenía cráteres y Galileo había sido, si no el primero, de los primeros en poder contemplarlo y dejarlo patente. Además,
el libro va a presentar dibujos de infinidad de constelaciones. De entre ellas, tal vez la más famosa sea el caso de Orión. En la mitología griega, Orión era un cazador gigante, que a veces se mostraba con sus perros o a veces se presentaba con una maza. Orión, este personaje griego, es el que da nombre a la constelación. Y parte de esa constelación es el famoso cinturón de Orión, formado por 3 puntos que cruzarían de punta a punta la cintura del cazador. Esos 3 puntos principales son las estrellas conocidas como los 3 Reyes Magos, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. Es curioso que sin telescopio en esta constelación se pueden ver en torno a unas 9-10 estrellas, pues Galileo dejaría anotado, separado entre las estrellas que se podían ver sin telescopio y las que se podía ver con telescopio, un total de casi 80 estrellas, una cantidad de estrellas enorme que jamás se pensó que debería existir o que podría existir tantísimas estrellas. En este sentido, de hecho, es más que probable que la revisión que Galileo hizo de constelaciones como, aparte de Orión, Tauro o como el conjunto de estrellas conocido como las Pléyades, sea el motivo de que su tratado se titulara Sidereus Nuncius o El mensajero de las estrellas, un título muy bonito para un libro, sinceramente. Pero es que aparte de estudiar la luna de la Tierra y aparte de estudiar las estrellas de las constelaciones, Galileo también va a descubrir 4 lunas que rodeaban o que giraban alrededor de Júpiter. He dicho que giran, mal uso del lenguaje. Júpiter, el nombre del planeta, en la mitología romana hacía referencia al padre de todos los dioses, es decir, que Júpiter era la versión romana del Zeus de los griegos. Y si hablamos de planetas en vez de mitos, Júpiter sería el 5º planeta del sistema solar si contamos desde el más cercano al Sol hacia afuera. Y además es el más grande de todos, tal vez por eso recibió el nombre de Júpiter en su día. Pues bien, en este libro del Mensajero de las Estrellas, Galileo va a descubrir o va a explicar que había descubierto 4 lunas que giraban alrededor de dicho planeta y recibirían el nombre de 4 de las amantes más conocidas de este dios: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Por supuesto, les pone el nombre de las amantes de Júpiter, de las amantes de Zeus, porque giran a su alrededor, giran sobre su órbita. Este libro, aunque no va a ser catalogado propiamente dicho como herético, ya va a marcar un antes y un después y va a reflejar cómo, con el paso de los años y su paso por la Universidad de Padua y su jugueteo con el telescopio y con otros inventos como una bomba de agua que utilizó Galileo en su jardín en más de una ocasión para comprobar sus teorías sobre el movimiento de los objetos, ya se nota un viraje hacia la teoría heliocéntrica, hacia la teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Y este viraje se va a notar en este libro en varios puntos. El primero, el hecho de que se reconozca que otro planeta como Júpiter tiene lunas implicaba que no iba a ser la Tierra el único planeta que tuviera un satélite que giraba a su alrededor. Es decir, había otros centros, por así decirlo, en el universo, en la Vía Láctea, que tenían sus propios satélites girando alrededor de los mismos. Y esto, pues, en cierta manera sí que ya va marcando un punto importante. ¿Cómo puede haber algo que gire en torno a otro planeta y que no gire alrededor de la Tierra? Es un poco raro a ojos de una persona de esa época. Pero luego está el hecho de las estrellas. El sistema propuesto por Ptolomeo, el sistema tolemaico, la teoría geocéntrica, presentaba su propio catálogo de estrellas, unas estrellas que en algunas ocasiones podían verse de manera difusa. ¿Qué ocurre? Que Galileo, cuando mira a través de su telescopio a esas estrellas descritas por el sistema tolemaico, descubre que algunas de ellas no son estrellas individuales o no son una sola estrella, sino que son muchísimas estrellas, conjuntos de estrellas que se han apelotonado y que por lo que sea desde la Tierra se veían de forma un poco difusa. Y este tipo de cosas van a hacer a Galileo llegar a la conclusión de que las nebulosas y que la Vía Láctea en sí, nuestra galaxia, eran conjuntos de estrellas agrupadas en muchísimos cúmulos, es decir, que estábamos rodeados de estrellas. Pero ya también
Este hecho, señala un error dentro del sistema tolemaico. Ya señala otra equivocación. Y luego el tema de que la luna no sea perfecta. Eso también es señalar un error al sistema de lo que ya había sido declarado como verdadero, lo que se pensaba que era cierto. Estas cosas van a marcar que Galileo al final sí que va a terminar transicionando hacia la teoría heliocéntrica, hacia la teoría que había defendido Copérnico toda su vida, o en la que había trabajado durante tantos años. Pero aún así, todavía este libro será bien acogido. No solo el emperador Rodolfo tan particular, o no solo su amigo Johannes Kepler lo van a aceptar de buen grado, o van a recibirlo interesados. Pues, como Galileo ahora era el primer matemático del duque de Toscana, también está protegido. Y no será el único, pues habrán muchos grandes señores de la época interesados en escuchar las teorías de Galileo, en escuchar lo que tiene que decir Galileo. Y no todos serán nobles, pues en el año 1611, un año más tarde, un cardenal llamado Maffeo Barberini, que en el futuro, muy pronto, pasará a ser conocido como el Papa Urbano VIII, invitó a Galileo a hablar sobre sus descubrimientos al Colegio Pontificio de Roma y también a la Academia de los Linces. Y al contrario de lo que pueda parecer, Galileo recibirá todos los honores, pero para que entendáis exactamente la magnitud de sus descubrimientos, voy a mencionaros algunos más que no son mencionados en el libro del Mensajero de las Estrellas, pero que Galileo también realizó en esta primera etapa de un año y poco más al servicio del duque de la Toscana. Y es que Galileo se valió de su telescopio finalmente para conseguir observar el Sol, que fijaos vosotros, cualquiera de nosotros, cualquier mortal simple, pues siempre se nos ha dicho es peligroso mirar al Sol. Pues Galileo se las ingenió. A día de hoy, por supuesto, los científicos esto lo pueden hacer sin problema, pero oye, que para la época está muy bien. Y lo que va a descubrir será que el Sol tiene manchas. Y también descubrirá que Venus, el planeta que lleva el nombre de la diosa del amor, la versión romana de Afrodita, tenía fases. Estos dos elementos, el hecho de ver que el Sol tenía manchas y que Venus tenía fases, ya sí que sentó un precedente oficial en favor de la teoría copernicana y más en contra de la teoría geocéntrica, porque si el Sol tenía manchas y esas manchas se percibía cómo rotaban, cómo se movían, o podían verse de una manera o de otra, en función del momento, indicaban el sentido en el que rotaba el Sol y el modo en el que iba rotando. Por la forma de hacerlo, Galileo se dio cuenta, no soy una experta para explicarlos mucho a ciencia cierta, pero lo estoy intentando, oye. Galileo se dio cuenta de que era la Tierra quien rotaba alrededor del Sol y que no era el Sol el que rotaba alrededor de la Tierra. Y el mismo modelo sirvió para explicar las fases de Venus, porque las fases de Venus, si podían observarse o si se daban como se daban, se debía precisamente a que Venus no estaba girando todo el tiempo alrededor de la Tierra, sino a que giraba alrededor del Sol. Y este tipo de descubrimientos, unido a los que ya había hecho con el tema de las estrellas, de la Luna, de Júpiter y demás, son lo que presentó ante los romanos. Y ojo, que recibió todos los honores. Recibió todos los honores, se quedó un mes entero y además fue galardonado, bueno, no galardonado, fue laureado por la Academia de los Linces como su sexto miembro. Es decir, Galileo no fue un apestado de la Iglesia, ni muchísimo menos. Fue un hombre bastante aceptado, por lo menos en un primer momento. Y además, con las protecciones que tenía Galileo ahora, parecía que todas sus publicaciones, todas las publicaciones del autor Galileo, iban a ser bien recibidas o por lo menos a quedar libres, limpias, de ser posiblemente sospechosas. Para que veáis, muchas veces la historia, pues, oye, nos la cuentan de una forma distinta. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar esa versión de los hechos que nos narra cómo Galileo fue maltratado por la Iglesia y marginado desde el primer momento. Hay versiones que me he encontrado, o historias por ahí, que dicen que incluso la Iglesia llegaría a condenar a muerte a Galileo. Y no. Nada más lejos de la realidad. Ni en ningún momento ocurrió eso, ni la Iglesia consideraba a Galileo un cualquiera. De hecho, fue uno de los científicos más valorados de su tiempo, tanto por la Iglesia como por fuera de ella.
Los problemas, sin embargo, terminaron viniendo y eso también es un hecho. Es innegable decir que al final Galileo no tuvo problemas con la Iglesia. No sé si he dicho bien esto. Es inevitable decir que Galileo al final tuvo problemas con la Iglesia. Y esos problemas comenzaron el mismo año en el que Galileo se presentó ante la Academia de los Linces y ante el Colegio Pontifical de Roma. Y lo que ocurrió es que Galileo comenzó a buscarse enemigos entre una de las órdenes religiosas más poderosas y que más fuerza tenían en la Iglesia en aquel momento, la orden de los jesuitas. Os he mencionado que Galileo en su juventud conoció a un tal Christopher Clavius, pues ese hombre, este clérigo, era uno de los sabios más eminentes del grupo de los jesuitas en aquel tiempo y concretamente dentro del Colegio Romano. Este hombre, junto con un cardenal también de origen jesuita, Roberto Bellarmino, van a quedarse en cierta manera con la cara de Galileo y aunque van a confirmar en un primer momento, en ese momento en el que Galileo está triunfando, que sí, que sus observaciones son muy exactas, muy precisas, no van a atreverse a decir en un primer momento lo que realmente piensan. Tengamos en cuenta que estos dos, Clavius y Bellarmino, eran dos defensores acérrimos del sistema tolemaico y, por consiguiente, de la teoría geocéntrica. Estaban muy en contra de las opiniones de Galileo y estos se ocuparían, o hay quien rumorea que se ocuparían, sobre todo Roberto Bellarmino, de que pronto Galileo tuviese problemas con la Inquisición. Salvatio dice: «Pero si vos lanzáis con el brazo una piedra y después un copo de algodón, ¿cuál se movería con mayor velocidad y más lejos?» Simplicio responde: «La piedra, con diferencia. Más aún, el algodón me caería en los pies». Salviati responde: «Pero si lo que mueve el proyectil, después de haberlo dejado con la mano, no es otra cosa que el aire movido por el brazo, y el aire movido por el brazo empuja más fácilmente las materias ligeras que las graves, ¿cómo, pues, el proyectil de algodón no va más lejos y más veloz que el de la piedra? Es necesario, pues, que con la piedra permanezca algo, además del movimiento del aire». Discusión entre Simplicio y Salviati en el diálogo de Galileo Galilei. Se dice que Simplicio es un personaje inspirado en el Papa Urbano VIII. Al principio, las críticas a Galileo vendrán de una forma suave y algo torpe. Las primeras críticas se materializan en forma de panfletos escritos por algunos alumnos de la Universidad de Pisa, a menudo discípulos de sus colegas, de profesores, que van a considerar argumentos tan curiosos como uno que se supone consistía en decir que, ya que los astrólogos utilizaban todo lo que se movía en el firmamento para realizar sus predicciones y sus horóscopos, tal vez, lo que había descubierto Galileo no servía para mucho, y como no servía para nada, eran descubrimientos de carácter inútil a la hora de la práctica, y existía la suposición de que Dios no creaba cosas inútiles, pues, oye, que en ese caso los descubrimientos de Galileo o no existían y por tanto eran falsos, o sencillamente no eran necesarios ni eran merecidos de tener en cuenta. A estos primeros ataques, los alumnos de Galileo respondían diciendo que bueno, que al menos servían para hacerles enfadar a ellos. Se montó poco a poco un clima dentro de la universidad de cierta tensión, porque pronto también otros miembros del clero, generalmente jesuitas, van a oponerse a Galileo y van a terminar teniendo todo tipo de discusiones. Pero la cuestión es que a nivel astronómico lo que ve Galileo son cosas que están ahí. Entonces llega el punto en el que son imposibles de rebatir, por lo que van a enfocarse en otro tipo de teorías, como la del movimiento de los cuerpos, por ejemplo. Y a este respecto aparecerá un hombre, Ludovico delle Colombe, un famoso aristotélico de la época, que se va a enfrentar a Galileo preguntándole si, entre otras cosas, había tenido en cuenta el uso de la Biblia y su interpretación a la hora de exponer y de diseñar sus teorías.
pero también habrá disputas sobre la rotación de la Tierra y, por supuesto, sobre la superficie de la Luna, dos de los elementos más espinosos de la teoría elaborada por Galileo. En general, se puede resumir como que todo se iría volviendo cada vez más tenso para Galileo, aunque en un principio sin demasiado peligro real, pues estaba muy bien resguardado, hasta que, se rumorea, una miembro de la familia de Medici le pedirá que le explique la teoría heliocéntrica, que le explique cómo funcionaba, y él se lo explicará a través de una carta que se conservó y que se utilizaría en el año 1616 como prueba para demostrar lo herético de la teoría heliocéntrica. Como podemos comprobar, hasta cierto punto, toda la historia de Galileo, y específicamente lo que viene de ahora en adelante, que es lo que refiere su caída, van a tener mucho que ver con los celos, muy vinculado con celos de sabios que no llegaban hasta su nivel o que no recibían el mismo reconocimiento que él, personas que veían amenazada su posición dentro de la Iglesia, dentro de la universidad, dentro del prestigio de cara a los gobernantes. Vamos a ver un papa que tendrá miedo de que se le considere idiota, o de que se le ridiculice, y en general se va a ver un clima donde los celos, como son, siempre van a afectar a los humanos. Pero la primera censura importante llegaría, como os decía, en el año 1616. En ese año, el Santo Oficio va a decidir de forma definitiva que la teoría heliocéntrica, la teoría copernicana, va a ser declarada como herética. Consideran que es insensata, que es estúpida y que es hasta peligrosa. Por lo cual, Galileo, aunque va a intentar por todos los medios que no le reclamen y va a intentar pedir ayuda a sus contactos, pedir ayuda a quienes le conocían y a quienes él conocía, no va a poder evitarlo y finalmente será reclamado por el Santo Oficio para defender sus teorías y exponerlas. Aunque es cierto que en este caso no se va a buscar condenar a Galileo ni se va a buscar ridiculizarle de ninguna manera, pero sí ya se va a notar la tensión del momento. Se le va a solicitar que por favor, cuando exponga sus teorías, las exponga como hipótesis y no como una verdad inamovible. A fin de cuentas, la Iglesia estaba debatiendo qué sistema aceptar o si debía cambiar o si no debía de cambiar. Y aunque en este caso a Galileo no le va a ocurrir nada, Galileo va a poder seguir con su vida, sí que se aprecia un descenso en su actividad científica y en su producción, además de un aumento en alguna serie de burlas, como algunos miembros del grupo jesuita que van a atacar a Galileo o que van a burlarse de él. Pero para sorpresa de todos, el cardenal Maffeo Barberini, el futuro Papa Urbano VIII, le va a animar a responder a todos esos comentarios que le hacían y no solo eso, sino que además le animó a hacerlo de forma irónica. Y no iba a ser poca cosa, pues en más de una ocasión los que iban en contra de Galileo iban a salir ridiculizados de aquellas afrentas, pues Galileo era un tipo inteligente, un tipo osado, aunque también hay que señalar, en ocasiones un poco intransigente, pues en su momento también se negó a aceptar la posible equivalencia entre la teoría heliocéntrica y geocéntrica. Obviamente no tiene nada que ver una con otra y la existencia de una es totalmente incompatible con la otra, pero en la época digamos que hubo algún que otro intento, o podría haber habido algún que otro intento de llegar a un punto medio, pero el científico era firme. Lo que él había comprobado, lo que él había experimentado, lo que él había visto, lo que él había experimentado era real y eso no se podía negar por el bien de todos, y así se lo pedían también sus colegas del resto de Europa. Y así irían pasando los años, donde Galileo poco a poco iría recuperando el entusiasmo y el trabajo que hacía, porque Galileo nunca dejó de trabajar, nunca dejó de investigar, nunca dejó de tener un cuerpo de discípulos rodeándole, nunca dejó de cartearse con los amigos o con colegas que desarrollaban estudios más similares o más diferentes a los suyos. Siempre fue un hombre conocido. Galileo fue un hombre conocido en su época, muy conocido. Y, en cierta medida, podríamos decir que a pesar de las enfermedades que tenía problemas de reuma
desde que era joven y se contagió con unos amigos de unas infecciones a las cuales solamente él sobrevivió y le había dejado esa secuela ya de por vida, pues a pesar de esto Galileo ni va a callarse ni va a dejar de trabajar. Lo único que lo haría callar sería finalmente una sentencia que él pensaba que hasta cierto punto había conseguido eludir y se sentía lo bastante fuerte, una vez habían pasado unos cuantos años desde 1616, para publicar un nuevo libro. Un libro que saldría a la luz en el año 1632 y que respondía al nombre de Diálogo sobre los principales sistemas del mundo. Este libro se había publicado bajo la protección del nuevo Papa Urbano VIII, antiguo y querido amigo suyo, y su gran benefactor, el duque de Toscana, Fernando II de Medici. Bueno, realmente el gran duque de Toscana. Pero no se había limitado a contar con la protección de estos dos grandes hombres, así porque sí, sino que se dice que además tuvo conversaciones con el Papa, donde le pedía consejo y opiniones acerca de cuál era la mejor manera para publicar un tratado como el que planeaba, un tratado donde lo que buscaba era expresar de forma definitiva todas las conclusiones a las que había llegado durante años de estudio sobre las teorías heliocéntrica y geocéntrica. El Papa se lo dijo bastante claramente, por lo que parece, que era mejor presentar su obra como una hipótesis y no como algo inamovible, no como algo categórico. Y además también le recomendó que presentarlo tal vez de forma literaria podría ser una manera de que esto pasara más desapercibido o que por lo menos la Inquisición no reaccionase tan mal. Esta teoría sobre si fue el Papa quien le sugirió hacer esto a Galileo o no, está debatido, pero no es seguro, sinceramente. Pero, oye, es una posibilidad y de hecho si fuese cierto que un papa le dijo eso a Galileo y que el texto, el diálogo final de Galileo se presentó de la manera que se presentó por mediación de un papa, pues esto cambia mucho también la perspectiva del científico que de alguna manera fue maltratado o vilipendiado por la Iglesia. Pero a lo que vamos, la cuestión es que su diálogo salió a la venta, salió al público bajo el nombre de Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. No soy capaz de leer eso en italiano, ¿de acuerdo? Y era un libro en forma de diálogo literario, como os decía, de discusión literaria, en la cual 3 personajes discutían sobre la veracidad de un sistema o el otro. Uno de los personajes, Salviati, defendía el sistema de Copérnico. Luego estaba Sagredo, otro personaje que lo que sostenía eran las tesis defendidas por Ptolomeo y Aristóteles. Y luego había un tercero en discordia, llamado Simplicio, que defendía la tesis de la Iglesia Católica. Y digo el tercero en discordia porque los problemas más grandes de la vida de Galileo probablemente comenzaron cuando la opinión pública, una opinión tal vez en cierta manera manipulada, quiso provocar o animar a que algunos vieran en esa figura del tal Simplicio, que menudo nombre le puso, la persona del Papa Urbano VIII, uno de sus protectores. Y al Papa aquello no le hace ninguna gracia. No le hace ninguna gracia y esto va a hacer que se pase menos por alto el hecho de que Galileo, en su diálogo, en su nuevo diálogo, va a saltarse las prohibiciones que le hicieron en el año 1616, donde se le prohibía aportar nuevas argumentaciones o nuevas pruebas a sus teorías o a la teoría heliocéntrica general. Va a ignorar totalmente esa prohibición y las habría presentado. Por supuesto, Galileo habría tenido el cuidado de poner sus palabras en la boca de personajes ficticios. Podía escudarse en que era un diálogo, en que era algo literario, que era algo metafórico, que no estaba hablando en serio, pero lo dicho ahí estaba. Y desde luego ya todos conocían bastante a Galileo y lo más importante, Galileo, en el fondo, no había querido hacer otra cosa más que dar su opinión otra vez, como había hecho siempre, como había hecho tantas veces antes en distintos lugares de Italia, fuese Venecia, fuera Pisa, fuese Florencia o fuese Roma. Todo el mundo en Europa sabía quién era Galileo y qué defendía. Incluso hay datos de que en España se explicaron algunas de sus hipótesis. La aparición de nuevas argumentaciones en el texto que defendían la teoría heliocéntrica fueron lo que promovió
que la Inquisición finalmente se decidiese a intervenir. Y por otra parte, los jesuitas que formaban parte del Colegio Romano, que tantas veces habían intentado molestar a Galileo o que por lo menos se habían opuesto a su persona, entre ellos la figura del cardenal Bellarmino, pues van a ser firmes opositores a la figura del científico. En el año 1633, por fin, Galileo fue llamado ante el tribunal de la Inquisición en Roma, donde tendría que defenderse. Pero no es lo mismo defenderte cuando eres un hombre de 40 años que cuando eres un anciano de 68, estás enfermo de reumatismo y además las epidemias en Italia, las epidemias en la península, te obligan a quedarte retenido un total de 42 días. Sin embargo, no podemos considerar los intentos que hubo de detener a Galileo, o de retenerle, mejor dicho, primero en Florencia y después en Roma, no se puede decir que fueran violentos, que fueran desagradables o que no tuviesen en cuenta ni sus enfermedades, ni su edad, ni su agotamiento. Todo lo contrario, de hecho. Estando en Florencia, estuvo retenido por quienes le habían protegido. Aunque en el caso florentino sí que es verdad que probablemente se le retendría más con el fin de demorar el viaje a Roma y con el fin de evitar que un anciano de su edad, que ya tenía pues esos 68 o 69 años, tuviera que sufrir o corriese el riesgo de contagiarse de las epidemias que habían saltado en la época. Pero es que luego en Roma, Galileo nunca estará en la cárcel. Galileo será alojado dentro de la embajada de Toscana, en Roma. Y aparte de estar en la embajada, sí que es cierto que ocupó apartamentos en los edificios, en los territorios que pertenecían a la Inquisición, pero eran apartamentos bien amueblados, bien preparados y que tenían en cuenta pues la situación de Galileo. Quiero decir, Galileo no era un preso común como los que podemos ver en las películas, a los cuales se les da tormento atados a un potro de tortura. No era eso Galileo. Esa imagen está muy alejada de lo que vivió Galileo durante el proceso de la Inquisición de abril de 1633. Tengamos en cuenta que parece ser que incluso en los peores momentos, cuando Galileo tuvo que quedarse en los edificios de la Inquisición, se siguió permitiendo que le llevaran comida desde la embajada toscana o desde las cocinas de la Villa Medici, un palacio que pertenecía al Gran Duque de Toscana en Roma y que, en definitiva, no iba a permitir que el primer matemático del Gran Duque fuese tratado de una manera indebida. No se iba a permitir de ninguna manera. Pero lo que no se podía permitir tampoco, o lo que por lo menos no se consiguió evitar en este sentido, es que Galileo tuviera que presentarse ante la Inquisición y no se pudo evitar que fuese amenazado, en cierta manera, para confesar sus pecados. Os explico. El proceso inquisitorial arrancó como tal el 9 de abril de 1633 y arrancó con un interrogatorio donde se le acusaba a Galileo de haberse saltado las órdenes que le habría dado el cardenal Bellarmino acerca de no presentar nuevos argumentos de la teoría heliocéntrica. Pero la cuestión es que Galileo negó esta asociación con el cardenal, negó haber firmado tal cosa y desde luego lo que se presentó parece ser que no estaba firmado ni por Galileo ni por el cardenal, con lo cual habría sido una prueba que no se podía aceptar. Era una prueba endeble que no demostraba nada. De manera que se va a pasar a amenazar a Galileo. Por supuesto, el proceso es mucho más complejo, pero esto dicho de forma resumida, sí que es cierto que la Iglesia va a presionar a Galileo, y lo va a presionar no poco, para que termine confesando y que termine, en cierta manera, renegando de su teoría. Van a conseguir que confiese, pero no van a conseguir que reniegue de su teoría. O bueno, vamos a ser sinceros aquí. Van a conseguir que reniegue sobre el papel, pero no que reniegue de pensamiento. Galileo realmente pasará los últimos años de su vida dedicándose a lo mismo que había hecho siempre, estudiar, tener a sus discípulos, tener sus trabajos y demás, pero, al menos sobre el papel, a Galileo le obligarán a abjurar de sus ideas. Esto es cierto.
y el motivo por el que Galileo abjurará de sus ideas será porque después de confesar el 30 de abril, es decir, 20 días después del inicio del proceso, la condena no saldrá hasta finales de junio y en la condena se le condenará a pena de prisión, una prisión que, como os digo, inmediatamente después de firmar ese papel donde abjuraba de sus ideas, se le conmutará por un arresto domiciliario, un arresto que además comenzará en casa de un arzobispo amigo suyo y estará con él un tiempo hasta que por fin regrese a su tierra natal, regrese a Florencia, donde permanecerá los siguientes 5 años de su vida. Sí se dice que el hecho de que Galileo fuese condenado por la Inquisición frenó a muchos científicos que estaban trabajando en sus propios trabajos y que no se sintieran tan seguros publicándolos o intentando publicarlos. Esto sí que es posible, porque al final cuando se da ejemplo con una figura conocida y se condena una forma de pensamiento libre, porque hasta cierto punto no deja de ser una forma de pensamiento libre, o mejor dicho, de libre investigación, la gente pasa a tener un poquito más de miedo, la gente pasa a sentirse incómoda y a no atreverse a hablar. O si se atreven a hablar es con más vehemencia que antes, pues hay gente que no lleva bien eso de que les hagan callarse. En el caso de Galileo, hay quien cuenta que nada más haberse marchado de Roma, pronunciaría una frase que haría referencia a cómo, a pesar de haber renunciado públicamente a su defensa de la teoría heliocéntrica, él seguiría pensando exactamente lo mismo que antes de que le llamara la Inquisición. Y es la frase de que, pero sin embargo, se mueven. Es decir, podemos fingir que no, podemos fingir que la Tierra es el centro y que está inmóvil y que está firmemente, pero sin embargo se mueve, sin embargo el movimiento existe. Y con esto Galileo se marchó de nuevo a Florencia, como os decía, y después del año 1638 se trasladaría a una finca, a una propiedad que tenía su familia en Arcetri, cerca de Florencia, cerca también del monasterio donde sus 2 hijas habían tomado los hábitos como monjas. De su hija Lidia no se sabe mucho más, pero de su hija Virginia se sabe que tomó el nombre de María Celeste y que viviría hasta después de su padre, pero que siempre intercambiarían una correspondencia bastante abundante, una correspondencia de la cual se mantiene mucha cantidad de cartas. Finalmente, Galileo moriría a los 77 años de edad en esa propiedad que le había pertenecido y habría permanecido hasta el final relacionado con muchos de sus antiguos alumnos. Uno de ellos, Viviani, del cual os he hablado cuando os he contado la anécdota de la Torre de Pisa y cómo arrojó Galileo 2 esferas desde lo alto de 60 metros, también fue uno de los primeros biógrafos del científico, un científico que fue descrito por muchos otros como el mismísimo Einstein, como uno de los primeros y más grandes científicos de la historia de la humanidad. Un hombre que pecó de arrogante, tal vez, pero precisamente por pecar de arrogante terminó pasando a la historia como la figura que fue. Un hombre que fue reconocido en su tiempo, como os decía, pero que fue víctima de los celos y de las envidias de su época, que yo personalmente creo que tuvieron muchísimo que ver después de haber leído sobre su figura. Galileo lo tuvo todo, pero es que ni siquiera después de que teóricamente su figura fuera desprestigiada por la Iglesia, lo perdió todo, pues vivió cómodamente en su casa, rodeado de los suyos, hasta su muerte. Una muerte natural y una muerte tranquila. Probablemente su condena asustó a muchos, eso es cierto, porque a fin de cuentas se estaba coartando, como os decía antes, la libre investigación y una forma de libre pensamiento. Pero también es verdad que la figura de Galileo está marcada como el origen y no como el final de la conocida como Revolución Científica Europea del siglo XVII, una revolución de la que también me gustaría hablaros de forma más extensa en programas venideros. Pero creo que por hoy ya hemos tenido suficiente con Galileo y si os parece, lo vamos a dejar aquí. Para mí ha sido un placer hablar con vosotros de este tema. Espero que estéis todos muy bien, que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que, oye,
Ya por lo menos estoy bien de la voz, ya he podido grabar, así que perfectísimo. Y nada, nos vemos la semana que viene aquí en Relatos de la Historia. Espero que os haya gustado este programa y os traeré otros muchos. Así que muy buenas noches y hasta la semana que viene.